Hola estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir hablando de legibilidad. Hoy específicamente vamos a hablar de legibilidad estructural, legibilidad conceptual y legibilidad psicológica. Empecemos por legibilidad estructural, que como dice en la pantalla, está determinada por el grado de complejidad de los elementos organizadores y la habilidad de los lectores para manejar esos elementos. A mí me gusta pensar esta legibilidad estructural como un exoesqueleto. Si ustedes piensan nosotros tenemos un esqueleto interno, pero muchos animales tienen el esqueleto por afuera. Es el caso, por ejemplo, del cangrejo o la langosta. Y lo que permite esto es ver claramente esos lugares de articulación, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué partes exactamente están conformando a ese cuerpo? De alguna forma, un género donde esto es muy habitual, donde está especialmente por afuera la estructura, son los contratos. Los contratos suelen tener cláusulas que están numeradas y que además tienen un título. Por ejemplo, primera, objeto del contrato; segunda, precio de la mercancía; tercera, forma de pago, etc. En general siempre esto está precedido por alguna forma de identificación de las partes. Por lo tanto, si yo quiero buscar una información, claramente me resulta rastreable en esa estructura. Esta es otra versión del exoesqueleto, ¿no? Y es para recordarnos que la estructura no es el contenido, ¿sí? La estructura organiza el contenido y muchas veces es pensada en forma anticipatoria, ¿no? Hay una planificación que a veces se sigue en algún momento y puede cambiarse, digamos, en eso no hay ningún problema dentro de lo que es un plan de escritura, pero que nos permite visualizar esa estructura incluso en una escritura accesoria o ad hoc, como puede ser un mapa conceptual, nos permite ver si hay un equilibrio entre cada una de las partes, si está completo realmente lo que queríamos decir y efectivamente cómo estamos logrando jerarquizar y articular cada concepto, en el caso de que sea un ensayo, sobre todo, pero también los tiempos y la narración general en el caso de un texto literario. Bueno, esto, como les decía, uno de los lugares donde se ve claramente es en el índice y sobre todo en el ensayo es muy importante ese índice. Inclusive ahí nos vemos ante una decisión. El índice le da un sistema de navegación al lector. Entonces, los títulos, que muchas veces se vuelven metafóricos, ocultan contenido. Si son más explícitos, pueden evidenciar mejor qué contiene cada sección. Pero estas son decisiones posteriores, decisiones que se van a tomar de acuerdo también, como decimos siempre, a los lectores a los que nos dirijamos. Entonces, otras cosas que tienen que ver con la estructura del texto. Por ejemplo, ¿dónde encontramos las notas? Al pie de página, al final del capítulo, todas al final del libro, ¿sí? Esto tiene que ver con la estructuración, en este caso con una cuestión paratextual, pero que también debe seguir cierta coherencia, ¿no? O sea, la estructura sirve en tanto es algo que uno repite y sostiene en forma coherente. Pero también muchas veces es importante que la situación comunicativa sea muy clara. Estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en conferencias, ¿no? Uno publica posteriormente algo que fue en un determinado contexto, oralizado en un momento, bueno, evidenciar esa situación comunicativa. Y también cuando por ejemplo, se hace una antología
poder identificar quiénes son los autores de cada uno de los textos, o si se hace un compendio de textos que salieron publicados de un mismo autor en diferentes momentos, poder ubicar claramente la situación comunicativa, o sea, en este caso, el contexto de producción de ese texto. Y por supuesto, el tipo de narrador y su vínculo con la trama, los diferentes puntos de vista. Esto tiene mucho que ver y lo estoy asociando, por ejemplo, cuando en determinadas vanguardias se usó mucho las narraciones interiores. Bueno, poder identificar qué es lo que veníamos de la mano de un narrador a determinada narración interna de un determinado personaje, lo que piensa de lo que dice, ¿de acuerdo? Todas estas cuestiones tienen que ver con que la estructura, ¿no? La forma de evidenciar cada una de las partes, cada uno de los elementos, cada uno de los personajes y cada una de las dimensiones de los textos estén clarificadas. Por supuesto, lo que importa mucho en narrativa son los avances y retrocesos en el tiempo. Sobre esto les quiero comentar que también las vanguardias empezaron a utilizar durante el siglo XX como forma de efecto para el lector y de vínculo con el lector, movimientos de lo que se llama, con unas palabras en inglés, flashback y flash forwards, ¿no? Idas hacia atrás y hacia adelante en la trama, adelantar algo que va a ocurrir después o hacer una remembranza de algo que pasó antes. Esto veníamos de una linealidad temporal. Si ustedes piensan en la literatura, por ejemplo, épica, en la literatura del siglo, ya lo hemos visto, del siglo de oro español, por ejemplo, en literaturas de héroes, etc., en general se sigue a un personaje linealmente. Posteriormente, en el siglo XIX, empezamos a seguir a varios personajes, pero siempre sosteniendo la linealidad del tiempo. Lo que se buscaba en el siglo XIX era poder empezar a mostrar puntos de vista. En el siglo XX aparece esto, ¿no? De movernos en el tiempo, de poder adelantar algo que va a pasar más adelante o trabajar incluso dos temporalidades en paralelo. Todas estas cuestiones tienen que por lo menos ser claro en qué lugar, en qué momento, desde qué personaje se está hablando. Hay algo ahí de un pacto de lectura por lo menos claro, ¿no? Una cierta honestidad con el lector. Si no se hace y se quiere ocultar y es porque se quiere generar cierta confusión. Bueno, eso tiene como un tipo de destinatario especial, ¿no? Y en este sentido me gustaría recordar una película que ya tiene unos cuantos años, una película que es del año 2000, que es Memento. Uno podría definirlo muy chiquitito diciendo es un hombre con problemas de memoria que usa notas, fotografías y tatuajes, sobre todo para guardar información para hallar al asesino de su esposa. En realidad lo tenemos que ver así, es una película narrada hacia atrás, porque lo que se quiere es poner al espectador en las mismas circunstancias que el personaje. Este personaje tiene 10 minutos de memoria y a los 10 minutos vuelve a foja cero, vuelve a un momento traumático, ¿no? A lo que tenía adquirido hasta un determinado momento traumático, que es la muerte de la esposa. Posteriormente no guarda recuerdos. Entonces cada 10 minutos es como que se despertara y no sabe dónde está, cómo llegó a dónde está. Entonces, para que esto lo sienta el lector, el espectador en este caso, y pueda ponerse en la piel de este personaje, la película decide contarse desde el final hacia el principio. Y requiere del espectador un acomodarse y desacomodarse permanentemente, cada 10 minutos volver a contar, no hay una fragmentación y cada ratito vuelve a empezar la historia, que no es volver a empezar, sino ir 10 minutos para atrás y ver dónde está el personaje, o ir un poquito para atrás y ver dónde está el personaje. Y nadie sabe cómo llegó ahí. Entonces el personaje se mira, encuentra tatuajes en su piel, a partir de lo cual y una serie de fotos que va guardando de instantáneas,
con los cuales él se va dejando mensajes a sí mismo. Es una película muy interesante, es un efecto para el espectador, es cansadora, es desafiante, es muy interesante. Creo eso que vale una película así muy justificada. Es muy difícil esto si fueran todas las películas así, bueno, o habría como una rutinización, etcétera. Pero digo, esto tiene que estar muy bien armado, porque la idea es que cuando uno termine de ver la película, aunque le cueste, se quede con toda la historia en la cabeza, ¿no? Entonces necesita un armado, un cosido, una estructura muy, muy cuidada, porque no puede quedar ningún cabo suelto y tiene que ir muy concretamente con pocos personajes y a una trama que es compleja por su estructuración, pero que debe ser como extremadamente sencilla para poder recuperarse, ¿no? Bueno, vamos ahora al otro ejemplo de legibilidad, que es legibilidad psicológica, que es la capacidad de un texto de generar interés en un lector. Chau, es flasheante. A ver, ¿qué cosas afectan la legibilidad psicológica? Esto no quiere decir que hay una sola forma de hacerlo, ¿no? Siempre decimos, pero es identificar, a ver, ¿está muy alejado el texto temporal o ambientalmente de este lector al que vamos a buscar? ¿Habla de algo que queda muy lejano? Tiene demasiada descripción para lo que este nivel de lector, con este recorrido lector, con este eh, entorno, etcétera, puede sostener la longitud. Ahora, ustedes seguro que conocen libros largos, seguro que se han topado con párrafos y párrafos descriptivos, ¿no? Y por supuesto con ambientes o con historias que son muy distintas de nuestro mundo. Pensemos las historias de vampiros, por ejemplo, o como en el caso del Señor de los Anillos, un mundo completamente de fantasía, donde, como es un mundo de fantasía, el autor Tolkien se ve en la necesidad de describirnos todo, para que no naturalicemos nada, todo, los lugares, las personas, los tipos de personas, las razas, hasta los lenguajes son descriptos, e incluso en el caso de los lenguajes inventados. Y hay una lejanía porque es un mundo que no existe y hay largas y largas páginas descriptivas y todo eso, y sin embargo es una obra y es muy larga porque no, en realidad es en 3 tomos, pero no es que termina una historia, sino que es una historia en 3 tomos. El Señor de los Anillos 1, el Señor de los Anillos 2, el Señor de los Anillos 3 es una sola historia que no se completa si no se leen los 3 libros. Entonces digo, larga, lejana y tortuosa. ¿Cómo puede ser que tenga tantos fanáticos y tantos seguidores y tantos amantes en todo el mundo? Bueno, es que una cosa no es totalmente limitante, no es algo tajante. Como siempre decimos, acá lo importante es sensibilizarnos acerca de las cuestiones que pueden dificultar la lectura para tomar una decisión, para ser conscientes, ¿sí? De hecho, las películas han tenido muchísimos más espectadores que lectores los libros, y estos libros del Señor de los Anillos de alguna forma terminan armando cierta comunidad de lectores, ¿no? Previo a las redes sociales. Había como una clave entre quienes lo habían leído de identificación. Vos y yo tenemos un mismo gusto. Para esto también, ¿no? O sea, nos identificamos de alguna forma como pares. Y si habíamos hablado de lejanía temporal o ambiental, también
puede ser un problema. La falta de novedad. O sea, antes hablábamos de algo muy diferente, pero también cuando me están hablando de algo que ya sé, que ya vi, que ya leí tantas veces, la falta de novedad no me genera interés. Y si habíamos hablado del exceso de descripción, la verdad es que la incapacidad de un texto de provocar imágenes también puede ser un problema. En este caso tiene que ver con algo que habíamos visto en legibilidad lingüística, que tiene que ver con el grado de abstracción muchas veces, y también puede ser con la falta de no haber dicho suficientemente sobre lo que estábamos hablando, no haberlo descrito suficientemente. Y acá hay otro tema muy grande que a veces no nos damos cuenta cuán grande es, que es la discrepancia en los modos de ver el mundo. Y esto tiene que ver con los lectores y sobre todo con ciertos géneros. Traigo a colación el caso de una revista francesa, la Charlie Hebdo, que bueno, hace unos años atrás ellos es una revista que trabaja fuertemente la ironía y sobre todo fuertemente el sarcasmo, que entonces al trabajar con el sarcasmo sobre todo, el receptor puede sentirse herido, justamente busca la provocación, busca generar la incomodidad, ¿no? Entonces, ellos venían publicando muchas referencias a todas las instituciones, y entre ellas a instituciones religiosas, entre ellas a varias burlas, claramente burlas a la figura de Mahoma. Y bueno, hubo un par de personas que lo tomaron realmente muy mal y entraron a la redacción, y no está para nada justificado obviamente, y hicieron fuego sobre quienes trabajaban en la redacción de Charlie Hebdo. Recientemente el juicio terminó, digo esto en el 2020, porque si esto lo ven después, pero bueno, esto tiene que ver con, es tan diferente la forma de ver el mundo. Y digo esto en el 2020, en el medio de una situación muy particular en todo el mundo, en el medio de una pandemia, y Charlie Hebdo también ha trabajado y trabaja sobre el humor, la ironía y una mirada sarcástica sobre la situación en la que estamos viviendo actualmente. Entonces uno se podría... En Argentina hay una frase, ¿no? Que cuando alguien se siente herido por la risa de otro, le dice, ¿de qué te reís? Y uno se podría plantear, nos podremos plantear claramente, ¿de qué nos reímos todos? ¿Todos los temas son comediables? ¿Podemos jugar con todos los temas? ¿O podemos, pero tenemos que saber, tenemos que prever, digo esto en el humor, y puede ser en tantas otras cosas, en toda la circulación de las ideas y de las estéticas, que puede haber un otro que no lo lea de la misma forma? ¿Sí? Esto también tiene que ver con esta legibilidad psicológica. Vamos ahora a la legibilidad conceptual, el último tipo de legibilidad que vamos a ver en la materia. Y en realidad vamos a seguir sobre todo trabajándolo en la siguiente unidad, legibilidad conceptual, cuando trabajemos muy fuertemente el tema de los géneros. La identificación del género, saber si por ejemplo estoy en una parodia, como decíamos recién, estoy haciendo una parodia de algo o estoy hablando en serio.
si estoy en ficción o si estoy en un discurso, por ejemplo, histórico o realista, o si estoy dentro de un género mixto o híbrido de alguna forma, si estoy dirigiéndome a un lector niño o si estoy utilizando recursos que pueden estar identificados o ser familiares dentro de los discursos dirigidos a los niños, pero en realidad me dirijo a un adulto. Todas estas cuestiones tienen que ver con la identificación clara de los géneros, de las reglas y de cuáles son esas pautas, ¿no?, en las que nos estamos entendiendo. Otra cuestión son las referencias internas claras. Acá tiene que ver, por ejemplo, con poder seguir personajes, identificarlos, poder identificar conceptos claramente. Esta cuestión conceptual de las referencias internas claras tiene también que ver con lo que habíamos visto antes de la legibilidad estructural, ¿no? Pero esta vez visto desde lo conceptual. Y finalmente, la identificación clara de las referencias externas. Si hay algo que yo he visto crecer enormemente, sobre todo en las películas para la infancia, en los dibujitos animados, son las marcas de intertextualidad, lo que se llama en literatura y en comunicación las marcas intertextuales, que es hacer una referencia a un discurso externo a lo que se está contando sin decir que se hace esa referencia. Entonces, en la marca intertextual, hablo, por ejemplo, y digo, ¿qué dientes tan grandes tienes? Por ejemplo, ¿no? Imagínense un odontólogo mirando así y diciendo, ¿qué dientes tan grandes tienes? Y que el paciente le conteste, son para comerte mejor. Bueno, claramente ahí hay una referencia intertextual a Caperucita sin nombrarla, ¿verdad? Bueno, estas cuestiones intertextuales tenemos que estar muy seguros al usarlas de que nuestro lector va a poder decodificarlas. O bien, de que si no las decodifica, igualmente no va a perder lo sustantivo de lo que se está contando. Veamos algunas referencias. Traje acá en estas dos imágenes a un historietista argentino que se llama, no, perdón, uruguayo, que se hace llamar Levedad, y que trabaja mucho justamente con otras cuestiones, ¿no? Las referencias, las citas de alguna forma, pero sin explicitarlas, referencias intertextuales con otras cuestiones de nuestra cultura. En estos dos casos, en estas dos viñetas, que son totalmente diferentes e individuales cada una, hace referencia a dos marcas, digamos, de la cultura internacional. La primera es una referencia a una canción de los Rolling Stones que dice should I stay or should I go? ¿Debo irme o me debo quedar? Y ahí hay una referencia cacofónica. No es should I, que es como se pregunta, sino sugar, azúcar. Sugar stay or sugar go, ¿no? Y entonces pone el paquete de azúcar y esa referencia con una canción de los Rolling Stones. Claro, tengo que saber inglés, tengo que entender el chiste de lo cacofónico, todas esas cosas para reírme de esa imagen, si no, no me causan ninguna gracia. Y al lado tenemos otra, que es otra viñeta del mismo autor, donde lo que está es haciendo una referencia a un discurso muy famoso de Martin Luther King del 28 de agosto de 1963 durante una marcha en Washington del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿sí? Que fue un discurso que se hizo muy conocido porque empezaba, digamos, y tiene como título Yo tengo un sueño, I have a dream. Y acá juega con lo que en castellano, ¿no?, quiere decir este sueño,
que es yo tengo un sueño, uno tan grande que me voy a ir a acostar. Y voy a ir a otra. Estamos viendo historietas, hago como una pequeña aclaración, porque me permite ver la pieza completa, ¿no? Y hay mucha conceptualización y además los historietistas trabajan mucho con todas estas herramientas forzando el límite de lo legible. Bueno, este es un cuento brevísimo, de un género que son los cuentos brevísimos, de un escritor guatemalteco maravilloso, él, que se llama Augusto Monterroso. El cuento es esa línea que está ahí. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y es conocido como el cuento más corto en lengua castellana al menos. Esta es una parodia, una obra derivada que hizo un historietista chileno muy bueno que se llama Alberto Montt. Entonces dice, cuando despertó con menos alcohol en el cuerpo, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y él mismo decidió hacer, además de esta parodia del cuento de Monterroso, lo que se llama una precuela. Cuando se fue a acostar, el dinosaurio todavía no había llegado. Con esto, con lo que estábamos viendo, ¿no? Estas marcas que muchas veces se trabajan en los discursos, ya sea literarios, artísticos, que pueden ser incluso estas referencias que veíamos recién, pueden ser incluso a nivel estético y ni siquiera estar explicitadas en un texto escrito. Son juegos, guiños, ¿no? Lo que se llama un guiño con el lector, pero que deben estar muy bien referenciados. Con esto terminamos de definir un poco el concepto de legibilidad en todas sus variantes y bueno, lo seguimos en el aula.